Pobreza absoluta. Estimación de la pobreza. Es muy difícil hacer una estimación precisa de la pobreza en cualquier momento del tiempo. Determinar la línea de la pobreza apropiada también es una tarea difícil. En 1987 se estableció una línea de $1,08 al día. En el año 2008 se actualizó a $1,25 y luego se corrigió a $1,90 al día. La línea de la pobreza se calcula en dólares PPA, por lo que la estimación del tipo de cambio PPA también afecta a la medición de la pobreza. De hecho, muchas veces cuando esta metodología se actualiza y por lo tanto cambian los valores de tipo de cambio PPA, cambia el ranking de países y los países que son identificados como pobres. Como resultado, cuando cambia la línea de la pobreza o el dólar PPA, la estimación del número de pobres ha variado significativamente. Sin embargo, se mantiene la conclusión de que el número de pobres ha disminuido sostenidamente desde 1990, sobre todo en China, donde aquí, en este gráfico, se aprecia una gran disminución de la pobreza en la zona Asia Oriental y Pacífico. Otra disminución importante de la pobreza se encuentra en Asia del Sur, mientras que en África subsahariana la pobreza se ha mantenido e incluso ha tendido a aumentar. Recordar que la línea de la pobreza varía de país en país. El Banco Mundial ha calculado las líneas de la pobreza correspondientes a países de los distintos grupos de ingresos. Aquí los vemos, los países de ingreso bajo, de ingreso medio bajo, de ingreso medio alto y los países de ingreso alto. La línea de $1,90 al día, de hecho, corresponde a la línea de los países de ingresos bajos. Es decir, es la línea de la pobreza promedio de los países de ingresos bajos. El número de personas viviendo con menos de $3,80 al día cayó de 2.360 millones en 1981 a 1.940 millones en 2010, una reducción de 37%. Simultáneamente, el número de personas viviendo con menos de $1,90 al día cayó cerca de un 8%, a 1.220 millones de personas. En 2018, más cerca de la actualidad, 750 millones de personas vivían con menos de $1,90 al día. En el mismo periodo, es decir, en el periodo 1980 al 2010, la población mundial aumentó en un 53%, lo que hace que estos logros sean más impresionantes. Así, la tasa de pobreza extrema cayó de 33% en 1990 a un 18% en el año 2010. En la actualidad, esta tasa se encuentra más cercana a un 10%. Las encuestas a hogares son la forma más precisa de medir la pobreza. Este cuadro muestra las estimaciones para países específicos de África, Asia y Latinoamérica, según las líneas de la pobreza de $1,90 al día y $3,80 al día. Tenemos distintos países de distintos continentes en distintos años. Y tenemos cálculos para P0, es decir, la tasa de pobreza, y P2, que es una medida de la severidad de la pobreza. Por ejemplo, se observa que en Bangladesh un 15% de la población vivía con menos de $1,90 al día, mientras que un 65% vivía con menos de $3,80 al día. En Brasil, estas cifras son de 5 y 12% respectivamente. Estas cifras, de hecho, representan un gran progreso. Sin embargo, no se observa progreso en África subsahariana. De hecho, se observa que muchos de estos países son los que tienen las tasas de pobreza más altas. Por ejemplo, Burundi, Etiopía, Níger, Ruanda, y también presentan medidas de severidad de la pobreza muy elevadas. Si bien la pobreza ha disminuido algo durante la última década, el recuento de pobres en África subsahariana aumentó de 205 a 414 millones,
La tasa de pobreza disminuyó entonces porque la población total aumentó más rápidamente, pero no debido a una disminución del número de pobres. Y de la misma manera ha aumentado la brecha de la pobreza. O sea, no solamente hay una mayor cantidad de pobres, sino que los pobres que hay en la actualidad son más pobres que antes. Pobreza multidimensional. Al medir la pobreza, se puede criticar que el ingreso es medido de manera imperfecta. Sin embargo, aún más importante es la crítica de que las ventajas derivadas de un cierto nivel de ingreso difieren ampliamente, dependiendo de las circunstancias. El índice de pobreza multidimensional del PNUD es una medida de pobreza que toma en cuenta los efectos de interacción negativos que se generan cuando las personas experimentan múltiples carencias. Este índice considera 3 dimensiones: salud, educación y estándar de vida. La dimensión salud tiene 2 componentes: nutrición y mortalidad infantil. La dimensión educación también contiene 2 componentes: años de escolaridad y asistencia. La dimensión estándar de vida mide 6 carencias: falta de electricidad, insuficiente agua potable, alcantarillado inapropiado, vivienda inadecuada, combustible de cocina inapropiado y no propiedad de algunos bienes básicos. Cuando un hogar tiene un promedio ponderado de carencias de 33% o más, se considera como pobre multidimensional. Un hogar con un promedio ponderado de carencias entre un 20 y 33% se considera vulnerable a la pobreza multidimensional. El MPI se puede descomponer como el producto del recuento, es decir, el porcentaje de personas en la pobreza multidimensional, y la intensidad, que es el porcentaje promedio de carencias. Los países latinoamericanos, como Brasil y México, tienen una baja pobreza multidimensional. Por el contrario, África subsahariana y el sur de Asia presentan los mayores niveles. En general, el PNUD estima que el número de personas viviendo en la pobreza multidimensional es mayor al número de personas viviendo en la pobreza por ingresos. Es decir, las carencias observadas en otras dimensiones aumentan el promedio en comparación a lo que observaríamos si usáramos como medida de bienestar solamente el ingreso. Y estos resultados, por lo tanto, sugieren que la pobreza por ingresos no es un indicador suficiente. Sucede que algunos países son menos pobres multidimensionalmente que por ingresos, como Bangladesh y Tanzania. Otros son más pobres multidimensionalmente que por ingresos, como Pakistán, Etiopía y los países latinoamericanos. Estos índices de pobreza multidimensional nos ayudan a comprender mejor los niveles de pobreza de los países, así como sus dimensiones, es decir, sus componentes o carencias. De esta manera podemos mejorar el diseño y focalización de los programas de ayuda, de forma de hacerlos más efectivos. Asimismo, nos permite evaluar el impacto de los programas de manera más precisa. Pobreza crónica. Cerca de un tercio de los pobres por ingreso son pobres crónicos. ¿Qué es la pobreza crónica? Se refiere a las personas que son siempre pobres. El resto de personas son vulnerables a la pobreza, es decir, personas que temporalmente son capaces de superar su condición de pobreza. Por ejemplo, cuando tienen un empleo, salen de la pobreza y cuando lo pierden, vuelven a su condición de pobre. La pobreza crónica se concentra en la India, donde vive el mayor número de pobres crónicos, y en África, donde se observa la mayor severidad de la pobreza. Los pobres crónicos también se conocen como los más pobres entre los pobres o como ultra pobres. La naturaleza crónica y la severidad de la ultrapobreza hace que sea un problema más difícil de solucionar. Los ultrapobres tienen múltiples carencias que se retroalimentan mutuamente. De hecho, la evidencia empírica muestra que es mucho más fácil ayudar a quienes viven algo por debajo de la línea de la pobreza que a quienes viven mucho más abajo.
A veces se define a los ultrapobres como aquellos viviendo bajo la línea de 50 centavos al día.